Es Sara Cristina Martínez Huerta y en el video de hoy vamos a hablar sobre este interesante artículo que se llama Cornerstone of Toxicology o Pilares Fundamentales de la Toxicología. El artículo comienza relatándonos que la toxicología es la disciplina científica más antigua, ya que desde los primeros humanos se tuvo que reconocer que plantas, frutos secos o frutas eran seguros para el consumo, lo que pues obviamente les atrajo enfermedades e incluso pues la muerte, ayudándolos a reconocer consecuencias nocivas o beneficiosas asociadas con la ingesta de pues estas sustancias. Lo que llevó al concepto de dividir las sustancias químicas en dos categorías, las cuales serían beneficiosas y nocivas. Esto también ayuda un poco al pilar fundamental de la toxicología moderna o a uno de los pilares, que es la dosis hace al veneno, lo que quiere decir que todas las sustancias químicas pueden causar efectos dañinos, pero en cantidades suficientemente grandes. También nos habla un poco sobre los profesionales de la toxicología, como por ejemplo nos habla de Lucrecia Borgia, hija de Rodrigo Lenzuloy Borgia o Papa Alejandro VI, quienes se especializaron en el envenenamientos con fines religiosos. Ella pues logró convertir o contribuyó a convertir el envenenamiento en un arte sencillo pero refinado. Es considerada una de las pioneras toxicológicas alimentarias, ya que se dice que ellos conservaban sus venenos raros en bodegas y se los añadían a los vinos para envenenar a los miembros de la corte papal, invitados, adinerados, pretendientes e incluso familiares, pues con el fin de aumentar su riqueza y poder. Otra pionera que se menciona es Catalina de Medicis de Florencia, era reina consorte de Francia. Ella probaba y estudiaba los efectos de varias mezclas tóxicas en personas pobres y enfermas. Tenía sus anotaciones desde el inicio de la acción, los síntomas, los estándares, y se considera actualmente una toxicóloga experimental temprana. Se menciona a Joe Mie, que ella envenenó a amigos, aproximadamente 102, 27 de ellos murieron. Y pues ella lo que hizo fue distribuir arsénico en leche caliente a todas sus víctimas. Fue después de abrirles pólizas de seguro de vida a su nombre. Ella fue considerada una toxicóloga forense temprana. También está Catherine de Salles o Lavoisin, que ella era una toxicóloga económica temprana debido a que comercializaba los venenos a las esposas que se querían deshacer de sus maridos. Un dato clave aquí que a reflexionar se podría decir, pues como tal, si bien ellas pudieron tener un papel importante en la toxicología, fue porque pues aproximadamente las fechas eran entre 1800 y 1900, lo cual nos indica que en esas épocas las mujeres eran muy subestimadas o incluso no eran tomadas en cuenta, por lo que tenían más posibilidad de salirse con la suya y que no duden de ellas. ¿Por qué? Porque en esas épocas, según, la mujer no era capaz de hacer cosas malas. Incluso también nos presenta varios ejemplos históricos de envenenamiento, como el de Joseph Stanley, que era el líder de la antigua Unión Soviética, que él murió de una hemorragia cerebral. Se sugiere que fue envenenamiento y por warfarina. Y según se informó también que la CIA intentó asesinar al dictador cubano Fidel Castro
con toxina botulina en su comida y bebida. También nos menciona cómo ha evolucionado la toxicología de asesinos a sanadores, aunque obviamente los envenenamientos siguen ocurriendo. Nos dice, por ejemplo, que a lo largo de los años hay varios casos de exposición humana a sustancias químicas con consecuencias devastadoras. Un ejemplo es en 2008, el caso de envenenamiento a nivel mundial, que fue una exposición ante cientos de miles de niños chiles a leche contaminada con melanina. Esto les provocó cálculos renales, insuficiencia renal y la muerte. Se detectó melamina en alimentos para mascotas contaminadas un año antes y donde claramente hubo cientos de perros y gatos expuestos, por lo que empezaron a implementar controles estrictos sobre los productos químicos, aunque claro está que lo hicieron después de que les pasó, como en Nigeria. Empezó a implementar después de que 84 niños de entre 2 meses y 7 años murieron tras consumir un jarabe. Eso fue en Nigeria, y para prevenir estos incidentes se formó la Agencia Nacional para la Administración y Control de Alimentos y Medicamentos, o también conocida como NAFDAC, que exige que todas las importaciones de India y China fueran certificadas por análisis independientes de la Agencia de India y China. Los síntomas incluían vómito, fiebre, convulsiones e incapacidad para orinar. En Panamá también ocurrió algo parecido, ya que murieron más de 100 personas por tomar jarabe para la tos, que incluía un sustituto barato del edulcorante glicerina. En Estados Unidos y Panamá, en la pasta de dientes con dietilenglicol, y pues seguimos, ¿no? En China igual se presentaban altos niveles de plomo en la sangre, lo que provocó infección a 600 niños o a 800. En Estados Unidos igual se creó la Administración de Alimentos y Medicamentos, que estableció un límite de 5 unidades sobre decilitros en productos destinados a bebés y niños, y se prohibió el uso de latas de alimentos soldadas con plomo. Estados Unidos se hizo pues de los más protegidos en cuanto a los tóxicos, y pues han implementado todo esto de las pruebas, tanto de agua, de los niveles de plomo, con tal de proteger a su población. Y se siguen mencionando varios casos, y también que, por ejemplo, China igual puso su límite de 150 partes por 1.000.000.000 de arsénico en alimentos como el arroz. El arroz cultivado en Estados Unidos pues obviamente no cumple con ese promedio, ya que tiene aproximadamente 260, pero se ha propuesto, o sea, están proponiendo tanto cambiar como fórmulas o leyes. Y hablando de leyes, pues justo surgió la ley Wiley, o la Ley de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Se promulgó principalmente en 1906 en respuesta al crecimiento exponencial de los falsificadores estadounidenses de medicamentos patentados. El plan más notorio consistía en importar frascos vacíos, o lo que hacían era pues comprar los frascos vacíos y llenarlos con preparados falsos, colocarles etiquetas falsificadas de la empresa europea de renombre
Y pues quien principalmente investigaba todo esto era Hervey Wiley, que era un químico jefe de la división química del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, un firme defensor de esta ley, por lo que de ahí derivó su apodo, la ley Wiley, o también conocido como el químico cruzado, el padre de la ley de los alimentos y medicamentos puros. Su departamento era el responsable de examinar los alimentos y medicamentos, que detectaba el etiquetado engañoso, la adulteración, y pues incluso utilizó nuevas facultades regulatorias para emprender acciones enérgicas, sobre los fabricantes de justo los alimentos con aditivos químicos. Este departamento fue debido a decisiones judiciales, pues usaron estándares para demostrar la intención fraudulenta. En 1927, la Oficina de Química, organismo regulador, se organizó bajo el nuevo grupo del USDA y la Organización de Alimentos, Medicamentos e Insecticidas, y en 1930 su nombre cambió a Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA. También nos habla un poco sobre qué es la toxicología, incluyendo a Paracelso, que pues su nombre de nacimiento era Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Era considerado el fundador de la toxicología. Su premisa sobre los venenos era que todas las cosas son venenosas y nada está libre del veneno, solo la dosis determina que algo no lo sea. Prácticamente la dosis hace al veneno. Hoy en día la toxicología se enfoca más en la seguridad y utiliza las sustancias químicas como herramientas para comprender la biología molecular y celular. Su función básica es evaluar la probabilidad de que ocurran efectos adversos, basándose en las preguntas de ¿es seguro un compuesto químico?, que se reconoce como la identificación de peligros. También estudia la naturaleza y el modo de acción de los efectos adversos, tomando a qué concentración es seguro. Se conoce como la evaluación de la relación dosis-respuesta y caracterizada por el peligro. Obviamente hay que reconocer que el objetivo de la toxicología es pues proporcionar un entorno seguro y garantizar que los productos de consumo igual sean seguros para su uso. Las especificaciones ante posibles usos indebidos pues se divide, por ejemplo, en ambiental o ecotóxica, las cuales se ocupan en aire, agua y es considerado superficial y subterránea, el suelo o lecho rocoso, como la fauna acuática, tanto dulce como salada, y los organismos terrestres, flora y fauna. También menciona riesgos sobre la naturaleza, los efectos de la salud humana y el medio ambiente en relación con exposiciones específicas. Suele ser fundamental para la limpieza de sitios contaminados y aproximadamente se conocen 6 millones de sustancias químicas, de las cuales 100.000 se utilizan para todo el mundo y se añaden 500 nuevas cada año. Obviamente la información sobre todas estas sustancias es limitada, ya que pues hay reglas como las normativas de la Unión Europea, el reglamento REACH, registro, evaluación y autorización de sustancias químicas, las cuales pues obligan a registrar todas las sustancias en base a los datos centrales. Esto incluye pues justo, ¿no?, la evaluación de riesgo,
identificación de peligros, dosis respuesta, exposición y caracterización del riesgo. Y hay que definir riesgo como el producto de peligro por la exposición. Para finalizar, nos da una introducción a la toxicología, dándonos los puntos claves, los cuales son: la dosis importa, las personas difieren y las cosas cambian. En cuanto a la dosis importa, pues obviamente hay venenos como la botulínica, que pues nada más se necesita 0.00001 miligramos sobre kilogramos, los cuales pues son tóxicos, pero también se pueden curar. Nos da varios ejemplos. Por ejemplo, una de las 7 cepas de justo Clostridium botulinum, que fue responsable de aproximadamente 145 casos de intoxicación al año y es 40 millones de veces más potente que el cianuro. También nos dice incluso que esta misma toxina tiene propiedades curativas en su forma purificada. Fue la primera bacteria, la primera toxina bacteriana utilizada como medicamento. Y también nos da el ejemplo de que en 1989 la FDA autorizó el uso de Oculinum para tratar 2 afecciones oculares caracterizadas por contracciones musculares excesivas. También otro efecto beneficioso de la toxina botulínica es el uso de aplicaciones cosméticas como son el Botox, también para tratamiento de pacientes con distonia cervical, por lo que pues sí, se toma mucho en cuenta que la dosis es importante y el momento de la administración. Ya de ahí pues nos da sobre las personas son diferentes o las personas difieren, el metabolismo. Por ejemplo, nos da el ejemplo de las personas que tienen distintas alergias, como podría ser a los cacahuates, a los mariscos, algunos medicamentos como la penicilina, etc. También nos menciona más o menos cuáles son las alergias graves en cuanto a Estados Unidos y Europa, que pues suele afectar aproximadamente del 2 al 4% de adultos y del 4 al 8% de niños pequeños. Estas reacciones las reacciones graves son relativamente raras, causando solamente 200 fallecimientos al año. Y los principales alimentos más alergénicos suelen ser cacahuates, leche, trigo, huevos, mariscos, soya, crustáceos y algunos frutos secos. Estos son aproximadamente el 90% de las alergias alimentarias en Estados Unidos. En Europa se enumeran aproximadamente 14 alimentos que incluyen moluscos, altramuces, apio, nabo, semillas de mostaza, sésamo, sulfitos, aparte de los mencionados para Estados Unidos. Los bebés, pues se menciona aquí en el artículo que tienen un sistema inmunitario inmaduro y pues obviamente pueden sufrir más con el azufre, pueden tener una función renal reducida y las personas mayores pueden presentar sensibilidades similares. También nos menciona que uno de los conceptos claves en toxicología es la relación cuantitativa entre la concentración de un xenobiótico en el organismo y la magnitud del efecto biológico que produce. Es decir, que suele depender de la cantidad del xenobiótico a la que la persona está expuesta para llegar
a un receptor, regresándonos al punto de la dosis hacia el veneno. Por lo que, pues obviamente surgen las preguntas, ¿no? De el por qué en una región pasa esto, por qué en otra región no pasa. Y pues dicen que principalmente es la composición genética, la genómica o la familia de genes en los que se encuentran pues las personas. También pues nos menciona finalmente lo de las cosas cambian. Empieza con que los perfumes, por ejemplo, se utilizaban en el antiguo Egipto. La fábrica de perfumes, que hasta el momento sigue estando en el extremo del sur del Mar Muerto, Cleopatra solía beber trementina para que su orina saliera, bueno, oliera a violetas y pues los lujos que se daban, ¿no? A medida que las sustancias atraviesan el cuerpo, se encuentran con diversas enzimas que aceleran las reacciones químicas necesarias para el crecimiento y mantenimiento. Esto pues se va a explicar un poquito más a fondo en otros videos de posteriores artículos, pero pues principalmente puede sufrir alteraciones químicas al atravesar, ya sea que se elimina o no, y pues a veces el huésped suele intoxicarse o simplemente liberarlo. Concluyendo que los tres axiomas, que serían las personas difieren, la dosis importa y las cosas cambian, pues prácticamente eso explica por qué los seres humanos responden de manera variada, a menudo imprescindibles, a una agresión química común. Eso es lo que concluye el artículo y pues eso sería todo. Muchas gracias.